En el día de hoy pues vamos a continuar viendo el capítulo 38 del libro de Génesis. El domingo pasado pues estuvimos viendo los primeros 12 versículos de este capítulo 38. Les invito para que abran sus Biblias allí en Génesis capítulo 38. El domingo pasado pues el pastor estuvo exponiendo la palabra en este texto, en estos primeros 12 versículos, hablando de las consecuencias de la hipocresía. Y en resumen, pues la consecuencia de la hipocresía, de una vida de hipocresía, yendo en contra de la voluntad de Dios, desobediendo su palabra, pues la consecuencia de todo esto es la muerte, y no solamente muerte física, sino es una muerte eterna, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 38 es un paréntesis en la historia de José. Recuerden que en el capítulo 37, el anterior, comenzamos a ver la vida de José. Allí vimos que José era un muchacho, adolescente, inmaduro, se echó de enemigo a sus hermanos por causa de la inmadurez. Su padre también un poco incómodo porque él decía que soñaba, había tenido algunos sueños, y entre esos sueños él decía que su padre y su madre y sus hermanos iban a rendirse ante él. Entonces ellos, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo, muchacho? Bueno, se echó de enemigo a sus hermanos, y por causa de eso sus hermanos le vendieron. Primero quisieron asesinarlo, pero entre ellos impidieron eso, le vendieron y vino a terminar en Egipto como resultado de la venta de sus hermanos. El capítulo 37 entonces finalizó siendo vendido José por sus hermanos y llegando como esclavo allí a Egipto. Aquí en este capítulo 38, que es un paréntesis, deja de hablar de la vida de José, comienza a hablar de la vida de Judá, y es un paréntesis donde Dios en su providencia escoge la vida de Judá, para enseñarnos algo a nosotros. Los hijos de Judá, en los primeros capítulos, como lo vimos hace 8 días, ellos habían muerto porque desagradaron a Dios. Sin embargo, del primer hijo no tenemos registro de cuál fue su pecado exactamente. Y aquí seguimos viendo acerca de la hipocresía en este capítulo. Vimos las consecuencias de la hipocresía hace 8 días. En estos últimos capítulos de Génesis, a partir del capítulo 37, vamos a estar viendo la conducta de José. Después de este capítulo, en el 39, vamos a seguir viendo acerca de José, la conducta de él, brillante, en contraste con la conducta de sus hermanos. Y es que José era el muchacho consentido de allí de la casa, el muchacho consentido de su padre, el que se portaba bien, el obediente, pero también él acusaba a sus hermanos. Él veía lo que hacían sus hermanos e iba donde su padre, les acusaba y les decía lo mal que ellos estaban haciendo. Era como especie de un supervisor. Eso lo vimos ahí en el capítulo 37, en el versículo 2 y 13. Bueno, primero los hermanos de José se aseguraron de no tenerle a él cerca allí como ese supervisor, como alguien que les estaba incomodando, alguien que estaba allí vigilándolos, ¿verdad? En todo momento. Se aseguraron de que ya no estuviese allí cerca de ellos. Luego Judá se aparta de sus hermanos, como lo vimos en el primer versículo del capítulo 38, se aparta de sus hermanos para ir a buscar a un amigo que no era de su pueblo, que no era de su familia, buscando una influencia externa, y eso lo llevó a vivir como un cananeo en contra de la palabra y de los mandamientos de Dios. Vamos a estar leyendo allí en Génesis capítulo 38 a partir del versículo 12. Y dice así: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Naín
junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: qué brecha te has abierto, y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente en este lugar, Padre, escuchando el mensaje tuyo, Dios. Yo te pido, Dios, que seas tú ayudándome, Señor, que sea tu Espíritu a través de tu palabra, Dios, enseñando lo que tienes que decirnos a través de tu palabra, Padre Santo. Que tu nombre sea glorificado por encima de todo, Señor, y que tu iglesia sea edificada. Y que aquellas almas, Señor, que aún no te han conocido, que aún no han creído en ti como su Salvador, Señor, puedan tener la oportunidad y la decisión de ellos entregar su vida, Padre Santo. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Dios. Amén y amén. Muy bien, iglesia, pues aquí como estamos viendo una historia un poco escandalosa, ¿verdad?, acerca de la vida de Judá. Y en primer lugar, lo que vamos a ver aquí acerca de este texto, hablando de la hipocresía, es que el hipócrita finge ser lo que no es. Bueno, un poco redundante ese capítulo, ¿verdad? Pero el hipócrita finge ser lo que no es. Y es que Judá fingía, por una parte, él fingía ser honesto, ¿sí? Él aparentaba cumplir con sus obligaciones, pero solo hasta donde le convenía, solo hasta donde él veía que pues, te había ganancia. Aparentaba ser cumplidor de la ley. Pero él, desde un principio, desde el primer versículo del capítulo 38, había desobedecido el mandato de Dios cuando le prohibió al pueblo, a la descendencia de Abraham, mezclarse con otras naciones, mezclarse con los cananitas. Eso lo vimos allí en Génesis capítulo 24, recordemos eso en los versículos 3 y 4, cuando allí le dijo: te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo de las mujeres de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces Judá desobedeció esto, se fue a Canaán,
vio una cananita, ¿sí? La codició, bueno, se casó con ella, tuvo 3 hijos y siguió, en la historia vemos que sigue codiciando después de eso. Bueno, esto de desobedecer, esto de fingir ser honesto, es como aquella persona que cumple con sus obligaciones, ¿sí? Ante el gobierno, cumple con el pago de los impuestos, cumple con el pago de la renta, pero a la hora de pagar la renta se vale de mentiras para pagar un precio más bajo, inferior de lo que es real, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Está cumpliendo o no? En cierta manera está cumpliendo, ¿verdad? Pero está cumpliendo es a medias. No está dando lo justo, lo que realmente debería haber pagado. Y además de eso, pues está desobedeciendo la ley de Dios que dice no robar y al mismo tiempo no mentir, ¿verdad? Judá decía una cosa y él pensaba otra. Una cosa salía de sus labios y otra cosa era lo que pensaba. Eso lo vemos allí en el versículo 11. Dice, y Judá le dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. O sea, después de que ya enviudó 2 veces. Y él dijo, porque dijo, no sea que muera también él también como sus hermanos. O sea, él le dijo una cosa a Tamar, pero estaba pensando otra. Es mejor como que hacer distancia con ella, enviarla lejos a la casa de su padre, no hay sea que mi hijo también vaya a morir. Y dice, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Esto nos recuerda el texto que nos dice allí en Proverbios, que dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal es, ¿verdad? O sea, no podemos valorar o decir de cierta persona según lo que hable, sino que la persona es lo que realmente piensa en su corazón. Recordando que no podemos confiar, no podemos juzgar a las personas según la apariencia. Porque por fuera una persona se puede mostrar amable, se puede mostrar generoso, pero en su corazón puede estar pensando algo diferente acerca de ti. Y bueno, Judá dijo, mejor espere, le dijo a Tamar, espérate a que mi hijo Sela crezca, y entonces seguimos pues cumpliendo con el deber de la ley del liberato, ¿verdad? Que si moría el hijo, entonces el que le seguía a los hijos se casaba con la viuda. Seguimos cumpliendo con eso, pero él dijo, no, es mejor que no. Mejor mandémoslas a cierta distancia porque de pronto el último hijo que tengo se vaya a morir. Y Tamar se fue a la casa de su padre confiando en lo que Judá le había hecho. Dice allí en Proverbios capítulo 23, 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y es que este texto de Proverbios nos habla de la hipocresía de una persona con avaricia, que se puede mostrar muy generoso, ¿verdad? Aparentemente muy generoso y ofrece a las personas, pero en su corazón está contabilizando qué ganancia puede sacar de las personas. Es como si alguien le invitara a usted, ahorita que sale mediodía, le invitara a almorzar y se sentaran allí en el restaurante Señora Bucaramanga, y esa persona le dice a usted, ahí está la carta, pida lo que quiera, no importa, yo pago, ¿verdad? Pero si esa persona es codicioso, él está calculando aquí qué ganancia va a sacar de ti, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Prometió a Tamar lo que no cumpliría. ¿Cuántas veces nosotros prometemos algo simplemente mintiendo para alcanzar ciertos objetivos? ¿Verdad? Bueno, Judá fingía ser honesto. Además de eso, Judá fingía estar bien con todos. Después de que murió su esposa, él entró en duelo. Pero después de esto, al salir del duelo, él se fue a trasquilar ovejas, como lo dice en el versículo 12, salió a trasquilar ovejas con su amigo el adulamita,
y los trasquiladores. Este dato es muy importante, de que él se fue a trasquilar las ovejas allí. Porque este tiempo de trasquilar las ovejas no era tan solamente un tiempo de trabajo, no, sino que había fiesta, había regocijo, había dinero, ¿verdad? Por el trabajo que se estaba haciendo allí en este lugar. Además de todo esto, los placeres estarían al alcance de la mano. O sea, él estaba como si nada pasara, como si todo estuviese bien y estuviese bien con todos. Así vivió la gente en el tiempo de Noé y así se vive el mundo hoy en día. Así se vive. En Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27, el Señor Jesucristo habló acerca de estas cosas. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, nosotros hemos vivido como si todo estuviese bien en nuestras vidas, ¿verdad? Como si todo marchara bien, como si todas las cuentas estuvieran bien, como si no hubiese nada que arreglar, pero en algún tiempo o aún hemos vivido lejos de Dios, lejos de sus promesas, desobedeciendo su palabra, desobedeciendo el Evangelio. Esa es la manera como el mundo vive. Se ha vivido por toda la historia de la humanidad. La gente, a pesar de que tienen conciencia de que hay un Dios, ¿verdad? De que hay un creador y que tenemos que rendir cuentas delante de Él algún día, simplemente vivimos como si nada. Vivimos agradándonos a nosotros mismos y hacemos de cuenta que Dios no existe. ¿Qué pasa con el ateo? El ateo en su corazón sabe que Dios existe a pesar de que con sus labios lo niega. ¿Sí? Él es consciente de que hay un creador, porque hay más evidencias de que hay un creador a de que no lo haya. Él sabe en su corazón de la existencia de un Dios, pero vive fingiendo que Dios no existe, simplemente porque no quiere ir a un juicio, no quiere ir a parar delante de un juez y el cual se le va a dictar sentencia por causa de sus actos. Pero él decide negarlo. Eso es curioso, ¿verdad? Hay personas que les he ilustrado esta idea diciéndoles, es como si usted se parara allí en Quebrada Seca y cerrara sus ojos y dijere, no hay camiones, no hay camiones, no hay camiones. ¿Qué va a pasar? Viene un camión y, ¿cierto? El hecho de negar la existencia, eso no implica que vaya a dejar de existir. Así de simple. Dice el Salmo 53, capítulo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Pero es interesante, porque cuando miramos en Romanos capítulo 3, allí en Romanos capítulo 3, hablando de todo ser humano, incluidos nosotros, todos los seres humanos, siendo culpables delante de Dios, allí en Romanos capítulo 3 hace referencia de este Salmo 53 donde dice que no hay quien haga el bien. Y allí en Romanos capítulo 3, dando una lista de todo esto, de que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, ¿verdad? Y bueno, es una serie de una lista describiendo el carácter humano acerca de su culpabilidad delante de Dios. Y ahí estamos incluidos todos los seres humanos, es decir, que todos hemos vivido fingiendo que no hay Dios, igual que un ateo. La diferencia es que el ateo lo dice.
Nosotros quizás decimos, el mundo puede decir, sí, yo creo en Dios. Es verdad, cree en la existencia de Dios, pero no cree en Dios, que es algo diferente. Porque vive desobedeciendo su palabra. Nuestra conciencia nos acusa que no estamos bien delante de Dios. Así como a un ateo la conciencia le acusa y le dice que hay la existencia de un Dios, y esa misma conciencia le dice que está mal delante de Dios y que si llegara a un juicio, si llegara a morir y se parara delante del juicio, delante del juez, se va a encontrar que es culpable. Bueno, volviendo aquí al contexto, Tamar vio que Sela ya había crecido, Tamar vio sí que Sela ya había crecido. Ya vio que el hijo menor ya había crecido, sin embargo, ella no se le había dado a él por mujer como Judá lo había prometido. Pero además de eso, Tamar también vio que Judá estaba de fiesta y como si nada, viviendo su vida como si todo estuviese bien. Allí lo podemos ver en el capítulo 14. Además de todo eso, Judá fingía ser íntegro y moral encubriendo su pecado. Él fingía de vivir de esta manera, estar en esas condiciones. Cuando Judá vio a Tamar, que no pudo reconocerla que era su nuera porque había cubierto su rostro, vio a Tamar pensando que era una ramera, llegó a codiciarla y luego llegó a tener un acuerdo de pago con ella por sus servicios como ramera. Y ese acuerdo, ese pago iba a ser una cabrita, como lo leímos anteriormente ahí en el texto. Pero ¿qué pasó? Él dejó como prendas de empeño o garantía, ¿verdad?, por el pago, su sello, su cordón y su báculo, ¿verdad? Era como decir, dejó empeñada la cédula y el pase de conducción, por así decirlo, sí, llevándolo al contexto de hoy, porque esos son la identificación de una persona, ¿verdad?, para darse a identificar a alguien. Tamar ya conocía que Judá no cumplía su palabra, ya sabía. Entonces ella le pidió estas prendas como garantía de pago, que finalmente más adelante vamos a ver que estas prendas iban a ser la prueba irrefutable de quién era realmente Judá: mentiroso, adúltero y ladrón. Luego de haber estado con ella, Judá, sabiendo en su corazón que eso estuvo mal, ¿verdad?, que no podría hacerlo saber a nadie acerca de lo que él hizo. Entonces, ¿qué hizo él? Envió el cabrito con su amigo, el adulamita, el compinche, por así decirlo. Lo envió con él para pagar el precio de los servicios a la supuesta ramera, que era la nuera. Lo envía a él para que él no fuera visto, ¿verdad?, para que no lo vieran a él. El amigo fue a recibir la cédula, el pase de conducción de Judá, lo vemos ahí en el versículo 20, pero ¿qué pasó? No encontró a esa supuesta ramera. Entonces después volvió donde Judá, trajo la noticia de que no la encontró, y Judá decidió, bueno, dejémoslo así entonces, no ha pasado nada. No sea que de pronto seamos despreciados, como lo dice en el versículo 23, que dice, y Judá dijo, tómeselo para sí entonces, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. O sea, yo traté de cumplir, ¿cierto? Yo cumplí mi palabra, le envié a usted con el cabrito. No lo encontró, pues listo, ¿qué más se puede hacer? Dejemos eso así, ¿verdad? Y es que era lógico. Era lógico que él quería evitar, yendo por ahí por las calles, con un cabrito en la mano y llegando a donde una ramera y entregárselo. ¿Qué iban a decir las personas? No era prudente para él, ¿verdad? Eso iba a afectar su reputación. Esto nosotros podemos ver otro ejemplo en las Escrituras con el rey David. Cuando el rey David estuvo con la esposa de Urías, allí en 2 de Samuel capítulo 11, estuvo con la esposa de Urías, o sea, la mujer de otro. El rey David
la vio, la codició, se acostó con ella y quedó embarazada. Algo muy similar. Y luego de esto, después de tratar o sea, de alguna forma manipular a Urías de que se acostara con ella y luego decir de que el hijo era Urías, pero Urías era una persona fiel y no quería salir del campo de batalla, sino que él quería ir a seguir en la batalla y no ir a acostarse con su esposa. Bueno, el rey David envió a matar a Urías con manos del enemigo allí en el campo de batalla, para que a él no lo fueran a juzgar más adelante. Dice en 2 de Samuel capítulo 11, versículos 14 y 15, dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. David quería encubrir su pecado para no ser juzgado. Así ocurrió con Judá. Judá fingía ser honesto, fingía ser cumplidor, fingía que todo estaba bien en su vida. Además de todo esto, fingía no tolerar el mal, y ellos mismos eran esclavos del mal, porque cuando supo que su nuera estaba embarazada y acusada de fornicación, ¿cuál fue la sentencia que él dictó en contra de Tamar? Dice el versículo 24: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Esa fue la sentencia que Judá dio acerca de su nuera, que había fornicado y estaba embarazada. Lo mismo ocurrió con David. David rasgó sus vestiduras cuando escuchó que alguien había hecho injusticia. Y es que allí en el capítulo 12 del libro de 2 de Samuel, el profeta Natán vino a él, a David, contándole la historia acerca de un rico y de un pobre. Y en medio de esa historia le dice que el rico le robó al pobre la única corderita que él tenía. Pero David, sin darse cuenta que ese rico de la historia se trataba de él mismo, dice en el versículo 5 de 2 de Samuel capítulo 12, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo sea digno de muerte. es algo chistoso, ¿verdad? ¿Cómo es que la manera como reaccionaron estas personas? Pero no son ellos solos. Nosotros también hemos reaccionado de esa manera, sin darnos cuenta. Así lo neguemos. Hemos reaccionado como ellos reaccionaron. David condenó en otro lo que él era. Lo condenó en otro lo que él era. David y Judá condenaron en otro su propio pecado. Hermanos, iglesia, aunque la hipocresía se trate de aparentar algo que no es, Dios conoce lo que en realidad tú eres y lo que yo soy. Dios sí conoce nuestro corazón, sabe cómo hemos sido de hipócritas. En primer lugar, como hemos visto aquí, pues el hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. Y en segundo lugar, vamos a ver aquí que el hipócrita condena en otros lo que en sí él es. ¿Sí? Y es que Judá condenó a Tamar 2 veces, aquí en el texto del capítulo 38. Él la condenó 2 veces. Primero la culpó de ser la causa de la muerte de los hijos, lo que dijo en el versículo 11. Él pensó, no lo expresó, pero lo pensó: no sea que mi hijo también muera. O sea, ya se han muerto 2 hijos estando con esta mujer. Tal vez como la viuda negra, algo así, ¿verdad? Es mejor no soltarle otro hijo, porque entonces me voy a quedar sin hijos. Entonces él la culpó de que ella era la causa de la muerte de sus hijos. Pero lo que vemos es que
la culpa de la muerte de sus hijos o la causa de la muerte de sus hijos había sido porque ellos desagradaron a Dios. Cada uno de ellos desagradaron a Dios, influenciados, sí, por la iniquidad y el paganismo de Canaán, un pueblo impío. Pero ¿quién comenzó todo esto? Judá, separándose de sus hermanos y yéndose para Canaán. Además de eso, Judá la culpó de haber tenido actos sexuales ilícitamente. Uy, qué escándalo. Ella es Tamar, ¿verdad? ¿Cómo así? Pero si es que ella es la prometida de mi hijo. ella es la que supuestamente se va a casar con mi hijo. Pero alguien podría decirle, ¿pero usted realmente tiene la intención de darle su hijo? Él no tenía la intención de que se casara con su hijo. Qué escándalo que había ahí, ¿verdad? Además de todo esto, Judá había sido la otra pieza de ese acto sexual. Hermanos, iglesia, cada uno de nosotros tenemos tendencia a juzgar lo malo que hay en otro, ¿verdad? Nos gusta, no lo podemos negar. Nos gusta juzgar lo que hay en otros, pero es difícil juzgar lo malo que hay en nosotros, ¿verdad? Somos hábiles para mirar el pecado en los demás y juzgarlo, ¿verdad? Pero es más fácil juzgar el pecado en los demás que el nuestro. Y en Mateo capítulo 7, versículo 1, el Señor Jesucristo hablando de estas cosas. Mateo 7, versículo 1 en adelante, dijo el Señor Jesucristo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Judá y David fueron hipócritas. Tanto David, ellos utilizaron el sistema de 2 varas para medir. Con una vara medían a otras personas y con la otra vara se medía a sí mismo. Pero el texto lo que dice Jesucristo es que con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la vara con que mides serás medido. No podemos tener dos varas para medir, es una sola. Con una sola vara se mide a todos. Y esa vara es la ley de Dios. Y esa vara es la que Dios tiene en su mano para juzgarnos. Es Dios el que nos juzga y lo hace a través de su palabra. Si condenas a otro, te condenas a ti mismo. Judá condenó su propio pecado en otro. Se condenó a sí mismo en otro. David hizo exactamente lo mismo. Se condenó a sí mismo a través de la historia de otra persona. Y vamos a estar leyendo ahora sí la historia ahí en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1 en adelante. Cuando Natán vino a David contándole la historia de estos 2 hombres. Dice: Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué increíble, ¿verdad? Es fácil juzgar a otros, pero no mirar juzgarnos a nosotros mismos, no mirar el pecado que hay en nosotros. Iglesia, hermanos, y es que suceden tantas cosas en el mundo, cosas malas, perversas,
por parte de personas malvadas que nos producen indignación, nos produce impotencia cuando vemos, por ejemplo, que violan y matan a niños, golpean a ancianos y personas indefensas, roban y matan por dinero. Eso causa indignación e impotencia, ¿verdad? Y cuando vemos que atrapan al ladrón, al homicida, pensamos en nosotros mismos, bueno, qué bueno que se haga justicia, ¿verdad? Pero es difícil pensar que cada uno de nosotros merecemos lo mismo. Cada uno de nosotros merecemos lo mismo que merecen los demás. Yo quiero preguntarles algo aquí confidencialmente, ya que nadie, solamente a través de las redes nos están escuchando, nadie más. ¿Quién puede decir que nunca ha robado algo? ¿Quién? Así sea un lapicero o 50 pesos, algo tan insignificante. Eso es un robo, ¿verdad? Y se está transgrediendo el 8º mandamiento que dice, no robarás. Y si alguien dice, yo nunca he robado, entonces déjeme decirle que está transgrediendo el 9º mandamiento que dice, no mentirás, ¿verdad? Ahora yo quiero preguntarle otra cosa. ¿Quién puede decir que nunca ha matado a nadie? Bueno, muchos pueden levantar la mano hasta las 2. No, yo no he matado a nadie. Nunca. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 21 acerca de esta ley. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sí? O sea, hay una ley de no matar y hay un juicio. Dice el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Culpables, ¿verdad? Y dignos de muerte. La palabra de Dios nos revela nuestro verdadero yo, culpable y digno de muerte. Cuando Tamar mostró la cédula y el pase de conducción que le habían dejado allá empeñado, cuando mostró y mostró de quién era, en realidad lo que le reveló a Judá era quién era él en realidad. Eso fue lo que le mostró Tamar a Judá. ¿Quién es usted? Culpable, digno de muerte. Había juzgado a Tamar y la había condenado a muerte, y le dijo, usted también es digno de muerte. Pero ¿qué pasaba con Judá? No había sido muerto, seguía con vida, ¿verdad? Estamos viendo, hermanos, que hay hipócritas en el linaje de Cristo. Y en primer lugar vimos que un hipócrita finge ser lo que no es. En segundo lugar, el hipócrita juzga en otros lo que en sí él es. Y en tercer lugar, es que Dios ha tenido gracia a pesar de lo que somos. Los versículos 27 al 30 dice de la siguiente manera: aconteció que aquel tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, Dios ha tenido gracia a pesar de lo que somos. Judá fue parte del linaje de Cristo, como lo describe en estos versículos. Judá fue parte del linaje de Cristo. Y es que cualquiera de nosotros hubiésemos escogido a alguien mejor que él. A José, por ejemplo. Mejor José. José sí era digno de ser del linaje de Cristo.
como vamos a estar viendo en estos capítulos finales de Génesis, viendo acerca de él, que él es un muchacho honesto, íntegro, respetuoso. Cuando la esposa de Potifar le ofreció para estar con él salió corriendo, dijo, de cómo voy a hacer estas cosas y pues si mi Señor ha dado mi confianza, además de eso estaré pecando en contra de Dios. Entonces él decidió salir corriendo, escapar de esa situación. Y bueno, vamos a ver tantas cualidades acerca de José, y nosotros hubiésemos escogido mejor a él como el linaje de la genealogía de Cristo. Pero ¿qué pasó con Judá? Judá recibió gracia en todo momento. Dios le había quitado la vida a sus hijos porque sus hijos habían desagradado a Dios puntualmente, habían desagradado a Dios, pero Judá había estado haciendo lo mismo y peor que sus hijos. Le quitó, otro ejemplo que vemos aquí en las Escrituras, en Hechos capítulo 5, acerca de Ananías. Le quitó la vida a Ananías cuando Ananías hipócritamente, después de haber vendido una propiedad y haber anunciado que iba a ofrendar todo lo de la venta, él sustrajo algo y sí ofrendó, pero sustrajo algo y dijo que había ofrendado todo. O sea, él mintió acerca de esto. Ananías no tenía ninguna necesidad en fingir que lo había dado todo. Él podía haber ofrendado lo que él quisiera, lo podría haber hecho, pero mintió. Y esto desagradó a Dios y Dios le quitó la vida. Bueno, pero vemos que Judá sigue con vida. Sin embargo, Judá no había recibido lo que merecía, que era digno de muerte. Hermanos, iglesia, amigo o amiga que me estás escuchando, quizás aquí presente o a través de las redes sociales, cada uno de nosotros hemos vivido desagradando a Dios en todo el tiempo y sin embargo Dios no nos ha pagado a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Como lo dice allí en Salmo capítulo 103, versículo 10, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, es increíble que Dios no nos ha pagado lo que realmente merecemos. Merecemos. Eso es lo que merecemos. Ese es el pago de nuestro pecado, la muerte eterna. Es increíble también que en medio de todo este enredo que hemos estado viendo aquí en el capítulo 38, por causa de la pecaminosidad de Judá y de los personajes bíblicos, Dios toma el control y cumple su propósito y la promesa que había dado a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones y a través de su descendencia iba a venir el Salvador a futuro. Dios cumple su propósito, Dios sigue siendo fiel a pesar de que somos pecadores y que somos culpables y merecedores del infierno. Dios sigue cumpliendo y sigue su propósito a través de la vida de Judá, alguien que no lo merecía. Esto quedó demostrado allí en la final del capítulo 38, en el momento del parto, cuando vemos que primero sacó la mano uno y la partera le amarró para identificarlo de que él había salido primero, pero volvió a meter la mano y resulta que salió el otro. Y dice: qué brecha te has abierto, ¿verdad? Quedó asombrada la partera allí. Finalmente quien salió fue el otro dándose paso. También es asombroso que con todo el enredo que nosotros hemos causado los seres humanos por nuestro pecado, quedando completamente perdidos, sin esperanza en sí mismo y con una condenación eterna, Dios ha tomado el control desde un principio, enviando a su Hijo, nacido de una mujer, engendrado por el Espíritu Santo, para que Él fuera 100% Dios y 100% humano, y de esta manera pagar el precio como nuestro sustituto allí en una cruz, siendo de nuestro linaje, de la humanidad, siendo Él humano, pero con el poder y el valor infinito de Dios para vencer el pecado y la muerte.
Debería causarnos asombro, lo que Dios ha hecho y la gracia que ha tenido con nuestras vidas, hermanos. Hermanos, si seguimos respirando, amigo, si tú sigues respirando, a pesar de que no has tenido en cuenta lo que Dios ha hecho en la cruz, sigues aún con vida, debes asombrarte. Debe causar asombro a toda persona, a todo ser humano, lo que Dios ha hecho. Debería asombrarte, amigo, hermano. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Él lo hizo todo. Nosotros hacíamos todo lo contrario. Hicimos todo para merecer la muerte. Eso fue todo lo que hicimos. Y Dios llevando las cosas para voltearlas a nuestro bien. Hechos capítulo 17, versículo 30-31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha pasado por alto nuestros pecados. Los ha pasado por alto, no los ha tenido en cuenta. Pero Dios desea que reconozca lo que eres y te arrepientas. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Reconocer que realmente somos culpables y que merecemos el infierno. En el versículo 26 vimos que Judá lo hizo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo. Y nunca más la conoció. Cuando Tamar mostró la identificación de Judá, le hizo saber quién era él en realidadmente, ¿verdad? Y Judá reconoció: sí, yo soy más culpable que ella. Yo también merezco la muerte. Soy digno de muerte. Y también sucedió con David. Cuando el profeta Natán le mostró a David quién era él, allí en el versículo 7 de 2 de Samuel capítulo 12, dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre del que yo estoy contando la historia del rico y del pobre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Cada uno de nosotros hemos tenido que ser humildes para reconocer nuestra condición de ser culpables, así como la actitud que tuvo el apóstol Pablo. Debe haber humildad. Y si no has tenido la humildad de reconocer tu condición de ser culpable, es preciso que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. Amigo, hermano, tú que ya has tenido esa humildad de reconocer a Cristo como tu Salvador, debemos seguir con esa humildad, no vivir en una doble vida. Ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pero a veces queremos hacer lo que Judá hizo: separarnos, alejarnos un poco de Dios, alejarnos un poco de la iglesia, como lo enseñaba el pastor hace 8 días, y vivir en Canaán, buscando amistad con el mundo, involucrándonos y envolviéndonos en muchas cosas que el mundo hace, yendo en contra de Dios. No estamos para eso, hermanos. Vivamos como lo que somos, como hijos de Dios. El apóstol Pablo lo dijo allí en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 acerca de esta humildad. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo dijo el apóstol Pablo. Yo soy el primer pecador de todos. Judá reconoció que era un vil pecador, digno de muerte, pero luego él mostró obras dignas de arrepentimiento al no volver a estar con Tamar. Dice: y nunca más la conoció. No volvió a hacer eso que era desagradable delante de Dios. Esas son obras dignas de arrepentimiento. En Mateo capítulo 3:8 lo dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Simplemente Dios estaba esperando que Judá se arrepintiera.
pasando por alto tantas cosas desagradables que él hacía, haciéndolo digno de muerte, pero Dios estaba esperando, teniendo paciencia, que él se arrepintiera. Él está esperando, él estaba esperando a ti, hermano o hermana, todo ese tiempo que vivimos alejados de Dios, desobedeciendo y no creyendo el Evangelio. Él siempre estaba esperando, teniendo paciencia con cada uno de nosotros, para que un día hubiésemos llegado delante de Él y lo hubiéramos reconocido como su Salvador. Asimismo está teniendo esperanza, esperando, paciencia con aquellos que aún no lo han hecho. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios ha tenido paciencia contigo y conmigo, esperando que nos arrepintamos. Hay personas que están como Judá, o sea, próspero, todas las cosas les salen bien, su familia está bien, gracias a Dios, y es por mera gracia de Dios. Personas que viven con un buen empleo o buena empresa, una buena familia, gozan de buena salud, tienen todas las cosas que cualquier persona podría desear en cuanto a cosas materiales, y ellos llegan a pensar de que lo tienen porque Dios los quiere. No, es que papito Dios me quiere y por eso me ha dado estas cosas. Y yo estoy bien con Dios. Y usted no me puede decir a mí que es que yo tengo que arrepentirme de algo, porque si yo estuviese mal, entonces estuviese en la ruina, estuviese con enfermedades y estuviese, lidiando con algunas dolencias, ¿verdad? Pero eso no es garantía de que estés bien con Dios. Si tienes las cosas que tienes hoy en día, es por gracia de Dios, simplemente. Simplemente la gracia de Dios. No eres excusable ante Dios. Así las cosas te salgan bien, así te estés prosperado materialmente o físicamente, pero espiritualmente estás en la ruina. Dice en Romanos capítulo 2, versículo del 1 adelante, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios está teniendo paciencia, Él está esperando. Pero entre más dejes, entre más pongas plazo a arrepentirte, simplemente estás amontonando más ira para el día del justo juicio de Dios. Pero Dios quiere que seas parte de Cristo, así como muchos ya son parte de Él. Dios quiere que todos sean parte de Cristo. Hubo gracia antes de Cristo y ha habido gracia después de Cristo. Estos personajes de la Biblia, ellos fueron incluidos en el linaje de Cristo a pesar de ser inicuos y pecadores. Ahora, nosotros somos incluidos en el linaje de Cristo a pesar de haber sido inicuos y pecadores. Ellos estaban en la genealogía de Cristo antes de Cristo, ¿verdad? Ahora, el creyente en este tiempo está en la descendencia de Cristo. ¿Sí? Podemos ser parte de su linaje a pesar de lo que somos. Y esto lo vemos, un ejemplo de esto en Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4, en los últimos versículos, en el versículo 18, hablando de las generaciones por la línea genealógica donde iba a venir Cristo, dice allí: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esbrón, oído, Fares, el hijo de Judá, es el que está mencionando aquí, el que se abrió brecha, Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ran, y Ran engendró a Aminadab,
Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Otro hipócrita. Hipócritas en el linaje de Cristo. Además de que debemos reconocer lo que eres o lo que somos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos confiar en Cristo como nuestro Salvador. Pero si ya eres parte de Él, debes seguir confiando en Él. No debemos fingir lo que no somos. Sigamos confiando en Cristo. Ya hemos sido hijos de Dios por haber puesto nuestra fe en Él, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, a ellos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no necesitamos tener la línea sanguínea, ser judíos, ser descendientes de Abraham como de carne y sangre. No necesitamos eso. Simplemente poner nuestra fe en Jesucristo para ser de su linaje. Hermanos, entonces como conclusión, hermanos, no somos mejor que Judá ni que David. No somos mejores que ellos. Hemos sido peores que ellos. Hermano, no nos apartemos de la familia de Dios, no nos apartemos de su iglesia, no nos apartemos del compañerismo, como lo vimos hace 8 días con la predicación del pastor. No nos apartemos de eso, no vayamos a buscar amistad con el mundo y ser influenciados por el mundo. Amigo o amiga que me oyes, si aún no estás en la genealogía de Cristo, es tiempo de mirar la gracia que Dios ha tenido contigo. Debe asombrarte la gracia. Debemos de vivir asombrados por la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor mío, por tu palabra. Gracias te doy, Padre Santo, porque a pesar de lo que hemos sido, a pesar de que lo único que merecemos ha sido la muerte, porque hemos sido culpables delante de ti en todo momento. Hemos corrido en todo tiempo hacia el infierno como si allí fuera el cielo, y huyendo del cielo como si el cielo fuera el infierno. Así hemos vivido durante mucho tiempo. Pero tú has tenido paciencia y has tenido gracia con nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a vivir conforme a lo que somos en ti. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, Señor. Y aquellos que aún no lo son, te pido, Padre Santo, que les ayudes a mirar la necesidad que tienen de ti, Padre Santo. Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Dios. Amén y amén. Muy bien, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.